Sobre relaciones tóxicas, la sensación es como estar constantemente pisando huevos o navegando en un mar revuelto donde las olas vienen de todas direcciones, muchas veces inesperadas y dolorosas. Las relaciones, esas que deberían ser fuentes de apoyo, amor y crecimiento, pueden, a veces, transformarse en campos minados, donde en cada interacción, en cada conversación, existe el riesgo de ser herido, drenado o desvalorizado. Entrar en contacto con ciertas personas puede convertirse en un acto de valentía forzada, una preparación para lo peor, en lugar de una expectativa de conexión genuina. Estas son las aguas turbias de las relaciones tóxicas. No se limitan a un tipo específico. Pueden encontrarse en la dinámica familiar entre amigos de toda la vida, en el ambiente de trabajo e incluso en círculos religiosos. Lo que define una relación tóxica no es la ausencia de conflictos. Los desacuerdos son parte de la vida, sino un patrón constante de comportamiento perjudicial que mina el bienestar de una o ambas partes. Las características se repiten en diferentes tonos e intensidades: crítica destructiva disfrazada de broma, manipulación sutil o no tanto, falta de respeto por tus sentimientos y límites, desvalorización constante, egocentrismo que impide que el otro sea visto o escuchado, imprevisibilidad que causa ansiedad, control excesivo y un amor o afecto que parece siempre condicional, dependiendo de tu desempeño o sumisión. En esencia, son relaciones donde te sientes consistentemente peor después de interactuar, donde tu energía es drenada, tu autoestima es corroída y tu paz es constantemente perturbada. Estar atrapado en este tipo de dinámica es doloroso y aislador. Puede hacerte cuestionar tu propia cordura, dudar de tus percepciones y sentirte agotado, incapaz de prosperar o incluso mantener la fe con firmeza. La esperanza de que la persona cambie choca repetidamente con la realidad de los patrones de comportamiento. El deseo de mantener la relación, especialmente si es un familiar cercano, entra en conflicto con la necesidad urgente de autoprotección y salud mental y espiritual. La tentación natural al enfrentarse a la toxicidad es construir muros, levantar defensas emocionales, cerrar el corazón, cortar la comunicación y aislarse para evitar futuras heridas. Y, en algunos casos extremos de abuso, el distanciamiento físico y emocional es, de hecho, una necesidad urgente y sabia para la supervivencia. Sin embargo, no siempre es posible o la mejor solución para todas las situaciones construir muros infranqueables. Hay relaciones que, a pesar de los desafíos, exigen un enfoque diferente, una navegación cuidadosa que no nos lleve al aislamiento total, pero que tampoco nos deje a la deriva en la corriente de la toxicidad. Es aquí donde la perspectiva cristiana, a menudo mal interpretada en este contexto, ofrece una sabiduría profunda, la de construir puentes, no muros, pero con sabiduría divina. La Biblia nos llama al amor, al perdón, a la paciencia y a la búsqueda de la paz. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Romanos 12:18. Sin embargo, esto no es un llamado a hacer tapetes o a permitir que otros nos abusen emocional, física o espiritualmente en nombre de la paz o del amor. La sabiduría divina nos equipa para amar sabiamente, perdonar estratégicamente, en el sentido de liberarnos a nosotros mismos, no necesariamente restaurar la confianza o la convivencia íntima, y buscar la paz de Dios, que guarda nuestros corazones y mentes. Filipenses 4:7, incluso en medio de relaciones difíciles. Construir puentes, en este contexto, no significa necesariamente facilitar el acceso para que la toxicidad continúe afectándonos. Significa, más bien, buscar formas de interacción que honren a Dios, preserven nuestra integridad y, si es posible, ofrezcan un camino, aunque sea distante o limitado, hacia una dinámica más saludable, o al menos eviten la creación de más conflicto y amargura. Significa navegar y no hundirse en las aguas tóxicas, usando el mapa y la brújula de la sabiduría de Dios. Construir muros, en este sentido, sería cerrarse completamente, muchas veces alimentando resentimiento e impidiendo cualquier posibilidad de cambio, nuestro o de la situación, si Dios así lo permite, o peor, internalizando la toxicidad y reproduciéndola. La clave para navegar en estas relaciones está en la sabiduría divina. El libro de Proverbios es una mina de oro de sabiduría práctica para tratar con diversos tipos de personas difíciles: el insensato, el burlador, el contencioso, el chismoso, el perezoso. Nos enseña la importancia del autodominio en el habla. Proverbios 10:19. La cautela en quien confiamos. Proverbios 14:7.
la necesidad de establecer límites para evitar ser explotados, Proverbios 25:17, y la sabiduría para elegir nuestras batallas, Proverbios 17:14. La sabiduría de Dios no es solo sobre qué hacer, sino sobre cómo hacerlo, con discernimiento, paciencia y sobre todo amor. El amor ágape, que es una decisión de buscar el bien del otro, incluso cuando no sentimos afecto. Jesús es nuestro mayor ejemplo de cómo navegar relaciones complejas con sabiduría divina. Interactuó con publicanos y pecadores, amándolos y llamándolos al arrepentimiento. También enfrentó la hipocresía y la crítica de los fariseos con verdad y autoridad, sin ser arrastrado a la contienda sin propósito. Sabía cuándo responder, con sabiduría, muchas veces usando parábolas que confundían a los malintencionados, y cuándo retirarse de situaciones peligrosas o infructuosas. Juan 8:59. Estableció límites claros como cuando rechazó la tentación de Satanás. Mateo 4. La sabiduría de Jesús estaba intrínsecamente ligada a su conexión con el Padre y a su propósito divino. Pablo, en sus cartas, también ofrece sabiduría para la vida en comunidad, que inevitablemente incluye a personas con diferentes grados de madurez y dificultades. Exhorta a los creyentes a soportarse unos a otros en amor. Efesios 4:2. A ser pacientes. 1 Tesalonicenses 5:14. A buscar la paz. Romanos 14:19. Y a exhortarse unos a otros con sabiduría. Colosenses 3:16. Sin embargo, también advierte sobre aquellos que causan divisiones o viven de forma desordenada e incluso instruye a la Iglesia a apartarse de hermanos que persisten en el pecado. 2 Tesalonicenses 3:6, Tito 3:10. Esto muestra que la sabiduría bíblica en relaciones tóxicas implica un equilibrio entre paciencia, amor y la necesidad de protegerse a sí mismo y a la comunidad de daños continuos. Entonces, en la práctica, ¿cómo aplicamos esta sabiduría divina para construir puentes, o al menos evitar construir muros destructivos, al navegar por relaciones tóxicas? Primero, oración constante por sabiduría y discernimiento. Pide a Dios que te muestre la dinámica real de la relación, las motivaciones, sean conscientes o inconscientes, detrás de los comportamientos tóxicos y la forma más sabia y piadosa de responder. Pídele fuerza para lidiar con el dolor y la frustración que surgen. Segundo, establece límites saludables y firmes. Este es uno de los aspectos más cruciales y, a menudo, difíciles. Los límites no son muros para castigar al otro, sino cercas para proteger tu propio jardín interior, tu paz emocional, tu energía espiritual, tu tiempo y tus valores. Establecer límites puede significar limitar la frecuencia del contacto, definir temas que no serán discutidos, negarse a participar en conversaciones destructivas, o simplemente tener un tiempo límite para las interacciones. Los límites son un acto de amor propio, un amor bíblico que reconoce tu valor en Cristo, y, paradójicamente, pueden ser un acto de amor por el otro, al no permitir que su comportamiento tóxico continúe perjudicándote sin consecuencias percibidas. La sabiduría divina ayuda a definir qué límites son necesarios para cada situación específica. Tercero, busca asesoramiento bíblico y maduro. Lidiar con relaciones tóxicas puede distorsionar nuestra perspectiva y hacernos sentir aislados. Conversar con un pastor, un consejero cristiano o un amigo maduro en la fe puede ofrecer una visión externa valiosa, sabiduría práctica y apoyo emocional y espiritual. Pueden ayudarte a discernir patrones tóxicos que quizás no percibas y a encontrar estrategias basadas en la palabra de Dios. Cuarto, practica la comunicación sabia. Esto implica elegir las palabras con cuidado, hablar la verdad en amor, Efesios 4:15, saber cuándo es el momento adecuado para hablar e, igualmente importante, saber cuándo es el momento adecuado para callar. Proverbios 17:28. En algunas relaciones tóxicas, intentar argumentar o explicarse solo alimenta la toxicidad. La sabiduría divina nos enseña a no echar perlas a los cerdos, Mateo 7:6, y a no desgastarnos en debates inútiles. Quinto, enfócate en tu propio crecimiento espiritual y emocional. La toxicidad ajena no puede controlar tu reacción o definir tu identidad, a menos que lo permitas. Invierte tiempo en tu relación con Dios, en la lectura de la Biblia, en la oración y en el desarrollo del fruto del Espíritu, Gálatas 5:22-23, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Estas cualidades son esenciales para navegar con resiliencia y para no ser contaminado por la toxicidad. Sexto, entiende el perdón bajo la óptica bíblica. Perdonar a la persona que causó la toxicidad es fundamental para tu propia sanidad y libertad. Como se mencionó anteriormente en el contexto de la traición, perdonar no significa restaurar la confianza inmediata o permitir que el comportamiento perjudicial continúe. Significa liberar la deuda del mal que se hizo, entregando a la persona y la situación en las manos de Dios. El perdón es un acto de obediencia que nos libera de la prisión del resentimiento y la amargura, permitiendo que la sanidad de Dios fluya en nuestras vidas. En relaciones tóxicas continuas, el perdón puede ser un proceso diario, liberar las ofensas a medida que surgen. Séptimo, discernir la necesidad de distanciamiento, temporal o permanente. Aunque el objetivo sea construir puentes, no muros, la sabiduría divina también reconoce que existen situaciones donde, para protegerse a sí mismo, a sus hijos u otros vulnerables, el distanciamiento físico y/o emocional es necesario. La Biblia nos habla de apartarnos de aquellos que causan divisiones, de aquellos que viven de forma inmoral, o de aquellos que consistentemente rechazan la sabiduría. Esto no es construir un muro de odio, sino un límite protector que, a veces, puede ser el único puente posible hacia la esperanza de un futuro más saludable, o simplemente para preservar tu propia salud y capacidad de servir a Dios. Es una decisión difícil que requiere mucha oración y asesoramiento sabio. La construcción de puentes con sabiduría divina en relaciones tóxicas no es una invitación a arreglar al otro, sino a gestionar la dinámica de forma que honre a Dios y proteja tu propio bienestar. No se trata de ser un héroe o un mártir, sino de ser sabio y fiel en el contexto desafiante en el que te encuentras. La Biblia está repleta de ejemplos de personas que tuvieron que navegar por relaciones difíciles. David fue perseguido implacablemente por Saúl, pero no respondió de forma pecaminosa. Buscó a Dios para protección y dirección. José tuvo que lidiar con la envidia y la traición de sus hermanos, resultando en años de sufrimiento, pero Dios usó esa experiencia para un bien mayor. Y al final, la reconciliación fue posible, pero en un contexto diferente, donde sus hermanos habían sido transformados por la necesidad y la providencia divina. La historia de José ilustra que, a veces, el construir puentes solo es posible después de un periodo de separación y crecimiento, o cambio, de todas las partes involucradas. Navegar por relaciones tóxicas con sabiduría divina es un proceso continuo de aprendizaje, crecimiento y dependencia de Dios. Habrá momentos de dolor, frustración y confusión, pero al mantener tus ojos fijos en Cristo y buscar la sabiduría que viene de lo alto. Santiago 3:17. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Estarás equipado para lidiar con las situaciones más desafiantes con gracia y discernimiento. No estás solo en este viaje. Dios conoce el dolor y la dificultad de lidiar con relaciones que nos hieren. Él ofrece su fuerza, su sabiduría y su amor inquebrantable para guiarte. Busca en Él el refugio y la dirección. Aprende a construir puentes que conducen a la salud y a la paz, y a evitar los muros que aprisionan en la amargura, siempre bajo la luz de la sabiduría que proviene de Él. Permite que Dios sea el arquitecto de tus relaciones, enseñándote a navegar por las aguas turbias con seguridad y a encontrar la calma que solo Él puede proporcionar. Dios de amor y sabiduría, vengo a ti buscando ayuda para navegar por las relaciones difíciles en mi vida. Reconozco el dolor y la confusión que la toxicidad causa. Pido tu discernimiento para entender las dinámicas y tu sabiduría, para saber cómo responder de forma que te honre y proteja mi salud emocional y espiritual. Ayúdame a establecer límites saludables, a comunicar con gracia y verdad, y a practicar el perdón que libera. Dame fuerza para no construir muros de amargura, sino para buscar construir puentes de forma sabia, guiado por tu espíritu. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde mi corazón y mi mente en Cristo Jesús. Amén. Si te identificaste con la dificultad de lidiar con relaciones tóxicas y encontraste alguna luz en este mensaje y oración, considera suscribirte a este canal para más contenido que ofrece sabiduría bíblica para los desafíos de la vida, seguir nuestras redes sociales para mantenerte conectado con nuestra comunidad, dejar tu like en este video si fue una bendición para ti, comentar abajo tu experiencia o un aprendizaje,
y compartir con alguien que sabes que necesita esta sabiduría para navegar en sus propias relaciones.